María de Lourdes interpreta esto que se llama Con mis propias manos. Así es, gracias a la gente que nos está sintonizando. Ahorita les vamos a decir cómo se puede, bueno, ya sigan nuestras redes sociales en EMSA Valles, ahí se pueden hacer acreedores a una tarjeta que nos regala el complejo Cinemex, la cadena Cinemex aquí en Ciudad Valles, para que vayan a ver las películas que ustedes gusten. Pepe, Los Asesinos de la Luna está excelente, está de rechupete, diría el carnicero de mi pueblo. Se antoja el fin de semana para disfrutar de una buena película en un excelente lugar. Una excelente actuación de Leonardo DiCaprio, Robert De Niro y bueno, con el gran Martin Scorsese. Así que 3 horas y media vale la pena que usted se vaya a sentar al cine y disfrutar de esta película que va directo a los Óscares. Y bueno, amigos del auditorio, yo, como decíamos hace rato, que ya tenemos en la línea telefónica a nuestro amigo Juan Becerra Costa. Él es el periodista de uno de los noticieros estelares de Grupo Fórmula. Mi querido Juan, qué gusto volver a saludarte. Aquí te saludamos desde la Huasteca Potosina, mi querido Juan. Pues el gusto es totalmente mío, te saludo con muchísimo gusto y a todos quienes nos escuchan allá en la zona de la Huasteca Potosina, esperando que sea un sábado, no sé, de Zacahuili y de Acamayas, ¿no? Juan, ¿cuándo vienes para apapacharte y atenderte como te mereces, mi querido Juan? No, hombre, pues a cada rato me ando paseando por allá, por Tamuín, por Ciudad Valles. Ya no digo los nombres de los lugares a los que voy para que no vaya a sonar como publicidad. No, claro que no. Para que los amigos que te están escuchando en la capital del estado, bueno, te escuchan todos los días en tu noticiero de la noche, ahí en Grupo Fórmula, y que bueno, pues en el área, acá también en Tampico, también se retransmite tu noticiero, pues te están ya escuchando hoy en esta tarde de sábado. Oye, mi querido Juan, pues yo te quiero preguntar y analizar contigo los temas de la agenda nacional. Ayer Roy Campos revela que el presidente en 15 días casi ha perdido 7 puntos después de este huracán Otis, el huracán que le pegó a Acapulco, pero también con un daño colateral para la figura presidencial y para Morena, Juan. Sí, lleva 2 semanas, aproximadamente 3, ¿no? Que se ha registrado una disminución en las mediciones que hace el tracking diario que lleva a cabo Grupo Mitofsky, presidido por Roy Campos. Y bueno, pues me parece que es algo muy normal después de una catástrofe como la que en Guerrero se sufre tras el paso del huracán Otis. Y también pues hay que señalar que no hay ayuda suficiente. Y si bien el gobierno federal, yo estuve ahí en Acapulco y los vi, es impresionante el trabajo que hacen las cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad. Te recuerdo que en Estados Unidos, en Nueva Orleans, se tardaron un mes en restablecer la energía eléctrica después del paso del huracán Katrina. Y bueno, pues aquí un huracán de dimensiones muy, muy similares. De hecho, Otis es el huracán más fuerte registrado en satélites en el Pacífico desde que esto se hace. Bueno, pues ahí veías a las cuadrillas de Comisión Federal de Electricidad, el Ejército, las Fuerzas Armadas llevando despensas, agua, instalando hospitales, instalando centros de distribución de agua potable y de purificación. Aún así no es suficiente, muchísimos pendientes, la basura es un problema grave que se acumula en toda la zona de Acapulco y poblaciones aledañas. El gobierno estatal, el gobierno municipal totalmente paralizados. El gobierno municipal de Acapulco tiene parados los camiones. El gobierno federal, no sé si escucharon en la mañanera de antier, tuvo que salir al quite y conseguir camiones de basura, incluso con Cemex, ahí tener un convenio de colaboración. Y bueno, pues ante esta situación, a lo que se suma, como siempre sucede en México y en todo el mundo, que es la politiquería y la proliferación de noticias falsas, pues claro que afecta a la imagen del presidente de la República en cuanto a su percepción de popularidad. Veamos, por ejemplo, las noticias falsas de esta cual, no sé si vieron este hashtag de no dones porque se están robando la ayuda. Sí, no era cierto. Eso fue una gran mentira. Se hicieron un montaje, un audio ahí que resultó más falso que otra cosa. Pero bueno, pues aún así también hay que reconocer que Acapulco no está en pie, que faltará mucho tiempo que esté en pie y que te digo, no hay ayuda suficiente ante una devastación de estas dimensiones, porque la que provocó los vientos fuertes de Otis y causó mucho daño, pues no se detuvo ahí. Sus secuelas siguen devastando Acapulco.
y hay un plan de reconstrucción, pero no será pronto que se reconstruya Acapulco si no se detiene con la destrucción de estas secuelas primero. Entonces, pues sí, me parece muy normal que todo esto dé como resultado esta disminución en la popularidad del presidente medida por Mitofsky. Juan, tú estuviste ya en Acapulco, como lo has mencionado y como lo hemos visto. ¿Cuál es el escenario para alimentar tu crónica periodística? ¿Cómo lo definirías en 2 palabras? No, pues me fui a donde nadie va, me fui a las zonas pobres, me fui a las zonas olvidadas, me alejé de la costera. Y son crónicas, son reportajes, porque uno es reportero. Sí. Y no es mi voz la que vale. O sea, yo voy a recuperar las voces de todos los involucrados, en este caso de la población, y la contrastas con la de las autoridades en caso de que se dejen, porque luego no se dejan, ¿no? Sí. Te cancelan la entrevista, no te la dan, te dejan plantado. Pero es a través de la voz de los habitantes de Acapulco que yo hice pues mis reportes, mis crónicas, y pues para encontrar tienes que ser reportero y tienes que saber dónde se da la información y dónde la encuentras. Yo busqué en las zonas altas de la bahía, que son muy pobres, en las zonas fuera de la bahía de Acapulco, populares, en las zonas dentro de la bahía, en la parte baja muy pobres también, como Caleta y Caletilla, en donde pues ya veías la costera Miguel Alemán más o menos escombrada, pero llegabas a Caleta, la zona tradicional, ahí donde esquiaba Pedro Infante, donde Silvia Pinal se tomaba sus margaritas acompañada de Luis Buñuel, bueno, pues en un estado de devastación y de olvido absoluto, en donde la basura que llega del mar y se queda en la playa contiene pedazos de barcos y de troncos, y la basura que llega de la tierra hacia el mar se reflejaba en láminas que alguna vez fueron techo, en rejas que alguna vez fueron puerta, en viviendas bloqueadas por pedazos de árbol, y en la ausencia absoluta de autoridades. Cuando me tocó estar ahí, fue a los pocos días del golpe del huracán Otis. Entonces reportar qué es lo que decía la gente, cuáles eran sus necesidades. Eso se llama hacer servicio social, radio social. Es decir, no hay comunicación en Acapulco, no hay luz, pero nosotros en Fórmula la única señal en toda la bahía porque la levantamos. Entonces ir con la gente, decirle, tienes amigos, tienes conocidos que no te has podido comunicar con ellos, aquí en Acapulco, en los estados, fuera del país, nos están viendo en todas partes, nos están escuchando en todas partes, diles algo. Y bueno, pues ahí hasta Madugay mandó un mensaje a una señora a su hijo que tenía una semana de no saber de él, y él de ella. Entonces quería decirle que estaba viva, que estaba damnificada, pero que estaba con vida y que no estaba lastimada. Entonces me parece que esa es la labor que uno tiene que hacer como periodista, de informar con veracidad, sin editorializar, reflejar la voz de los ciudadanos y hacer un servicio comunitario. Juan, de alguna otra manera, a veces la función de los medios de comunicación, del periodista, es cuestionar y contrastar, ¿no?, los hechos y las ideas. Esto está molestando al poder de una otra manera, porque hemos visto al presidente, pues en sus embates de la mañanera, pues descalificar la función social que tienen los medios de comunicación. No, mira, el medio de comunicación justo tiene que decir lo que está sucediendo con el afán, con el fin de que se corrija cuando está mal. Mientras no haya mentiras, pues es el ejercicio más noble al momento de informar, el denunciar lo que está sucediendo para que se resuelva. Si se dicen mentiras, si se dicen tergiversaciones, si se dicen fake news, si se esparcen rumores y no hay fuente, y un reportero, un periodista, tiene la obligación de que la información que da a conocer a las audiencias tiene que ser corroborable, y tú tienes que verificarla 1, 2, 3, las veces que sean necesarias hasta que sea refutable. No se puede señalar a un periodista que hace eso, porque entonces se le está censurando. Ahora, si es mentira, pues sí hay que señalarlo, porque es también un derecho a las audiencias estar bien informados, que es uno de los grandes retos que tenemos en el siglo XXI, y que a pesar de que contamos con una cantidad impresionante de herramientas para comunicarnos, redes sociales, los medios tradicionales, estamos muy desinformados porque hay mucha tergiversación de las noticias y también hay cercos informativos. Pues la labor del periodista, siempre y cuando sea ética, cuando se señala, pues no afecta solo al periodista, sino a la sociedad.
En esta realidad que hoy vivimos, Juan, creo que los medios tradicionales en el tema de Acapulco han sido, pues, y serán una vez más la puerta o la vía de comunicación para que la ciudadanía exprese lo que siente a través de estas historias, de estos testimonios, y que, pues, de una u otra manera, las redes sociales no cumplen con esa función, más que si son usadas de manera, pues, perversa, pueden distorsionar la realidad, ¿no? Yo lo que he visto en cobertura de medios de comunicación es que en general los medios tradicionales, las estaciones de radio, de televisión, los periódicos de circulación nacional, hemos sido muy responsables y la verdad, a mis compañeros periodistas, a los camarógrafos, a los técnicos, a los ingenieros, a todos mi respeto por la labor que se ha llevado a cabo. Las redes sociales no son el demonio, esas pues no tienen ninguna validez ni confiabilidad que puede llegar a emitir mensajes. La más peligrosa es WhatsApp, porque no es una red pública, es decir, te dan los mensajes y aparentemente son privados. Entonces cuando te llegan hay como más familiaridad y te dicen, esto le pasó a un tío, y como te lo está mandando alguien que tú conoces, entonces ya lo das por hecho, y a él le llegó lo mismo, y entonces te encuentras barbaridades como que el color del mar va a cambiar por la construcción del Tren Maya, o ese tipo de infodemias que por más absurdas que sean, son creídas por las personas, porque pues creen que convienen a lo que son, creen que son sus intereses. Entonces, por ejemplo, alguien que es opositor al gobierno del presidente López Obrador, le llega una noticia diciendo que no se está repartiendo la ayuda y que el ejército se lo está robando por órdenes del presidente, pues como no simpatiza con él, va a querer que sea verdad, entonces la va a tomar como tal, así funcionamos las personas. Y las redes sociales lo saben, quienes esparcen infodemia lo saben, y apelan a las emociones y a los sentimientos antes que a la razón. Por eso es importantísimo que medios como los nuestros, que tenemos prestigio, tenemos validez, tenemos confiabilidad, pues sean la fuente de información junto con las fuentes del propio gobierno, de protección civil en caso de desastres naturales, las que atiendan a la ciudadanía. Y tiene la participación por de las audiencias, responsabilidad de decir la verdad. Las audiencias tienen la responsabilidad de tener juicio crítico a la hora de consumir noticias y de, bueno, pues tener muy claro quién las está emitiendo. Las redes sociales son una trampa como la Torre de Babilonia. Sí. Mi querido Juan, en la reflexión final, ¿esto afectará el escenario político del 2024? ¿A quién le afectará? ¿A Morena, la figura presidencial? ¿O de una otra manera será usado de manera, pues, perversa para generar escenarios tanto de un lado como del otro, a favor y en contra? Mira, en México ya estamos bastante curtiditos, a diferencia de lo que pasó en el Perú, por ejemplo, con el presidente Pedro Castillo, que cometió una serie de errores garrafales, imperdonables, que lo llevaron al estar donde está, a haber perdido la presidencia, a su detención, pero todo nació con embates mediáticos y él tomó pésimas decisiones y mostró una incapacidad de gobernar absoluta. Este conjunto lo llevó a donde está. En México no tenemos ese escenario. ¿Por qué? Porque si bien hay sectores de la población, de ambos lados, de la 4T y de oposición, que creen en noticias falsas, que creen en infodemia, pues ya como que la generalidad de las personas ya verificamos, ya no nos requeremos tan fácil, y bueno, pues tendremos un proceso electoral de aquí, no sé ustedes allá en la Huasteca qué opinan, pero en el centro del país, porque luego uno puede llegar a ser muy chilangocéntrico, y eso es un error garrafal que podemos cometer en el periodismo. Aquí la cosa se ve que la oposición, una oposición es necesaria en cualquier democracia sin oposición, pues está trunca, no funciona bien. Necesita haber un contrapeso al poder político en el gobierno, necesita haber un contrapeso que vigile, que proponga y que reconozca de entrada que es oposición por mandato popular. Necesita tener un proyecto más allá de querer buscar el cargo o el poder, sino un proyecto de nación, un proyecto para resolver las problemáticas que aquejan a todos los ciudadanos. Yo en este momento lamentablemente no estoy viendo eso por parte de la oposición, no veo un proyecto, no veo una estrategia, no nos dan a conocer políticas, sí nos dicen muchas cosas que están mal, pero no nos dicen cómo las van a corregir o cómo piensan corregirlas o cómo piensan abonar a conocer el desarrollo del país. No hacen territorio, hacen mucho escritorio. Entonces, pues la infodemia puede llegar a ser una de las pocas armas que como estrategia comunicacional
garantizar, no les va a dar, no les va a alcanzar. Se necesita tener una oposición más fuerte, mejor representada, que la ciudadanía que no comulga con la 4T ni con Morena esté mucho mejor representada por políticos, por aspirantes a cargos públicos que sean pues más serios, más centrones, que estén más cerca del pueblo. Pues sin duda, mi querido Juan, yo me quedo con tu reflexión y con lo que bien, ahora sí que como decía Aristóteles, ¿no? La esperanza es el sueño de los despiertos, y creo que esto que has mencionado es muy importante, y creo que si algo falta en México es pues eso, tener grandeza humana de nuestros políticos para tener una corriente oficial responsable y una oposición que genere contrapesos. Eso es lo que nos falta en México, y tú lo has desglosado muy bien. Mi querido Juan, pues te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada y que nos hayas regalado unos minutos. Te debemos un Zacahuil, mi querido Juan. Y una camaya, no te creas que nada más el Zacahuil. Un abrazo a todos San Luis Potosí, allá nos escuchan también en Tampico. Un abrazo a Tamuín, a la familia Gutiérrez, a la familia Aguilar y a la familia Aburto. Y también a Los Santos, ya de paso. Y también a nuestro amigo Carlos Torres allá, que estuvimos hace 15 días ahí, nos saludamos ahí en el festejo. Abrazo muy fuerte y felicitaciones a toda la familia Torres. Gracias, mi querido Juan Juan Becerra Acosta, periodista de Grupo Fórmula. Muchas gracias, Juan. Abrazo muy fuerte. Abrazo. Vámonos a una pausa comercial. Regresamos con Erika Salgado y con Jonathan Flores.